7:37 María Elena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Un día súper especial. A Maurice de cumpleaños. Prepárese a recibir miles de felicitaciones, que a usted se le quiere mucho. Sí, pero déjeme terminar con usted. En la mañana Yuri dijo que eran, en la mañana, o sea, más temprano, de madrugada, 58 años, pero él dice que le aplicaron el Itevis. Así que Yuri, quítale el Itevis, que el hombre está como por los 50, por lo menos eso aparenta. Felicidades, lo mejor para ti. Y Sonia Patiño, la coordinadora, que ellos coinciden en su cumpleaños. Oye, ¿por qué Helen te está tocando? ¿Qué quiere decir? Que tiene... No, que tiene la cara como la nalguita de un niño, como dicen. Pero señores, aquí está Yoba levantando un dedo y dice que le toca chequeo general. A ti, Yoba, también, porque por tu edad tú aparentas más. ¡Felicidades! Sonia Patiño también está de cumpleaños. Soy la coordinadora del Sol de la Mañana. Excelente profesional, un ser humano que siempre está contento. Qué bueno tenerla aquí en el equipo. Vamos dando seguimiento a temas que se van tratando. Hay que proteger a Karen Jaime. Karen Jaime, la joven que hizo la denuncia de, como ella dijo, un intento de violación de un chofer de un sindicato que pertenece al grupo Dubieres. Le llaman leche tibia. Ya desde la unidad de violencia de género de la Rómulo Betancourt están trabajando el caso. Y ella acusa a un chofer que le llaman leche tibia. ¿Y qué esperamos? Que Hubieres se ocupe de este caso, por favor, porque hay que darle seguridad a los usuarios de los carros públicos. Y hay que protegerlos. Y hay que indagar qué fue lo que pasó con leche tibia. Así que le pedimos a Hubieres, a través de este medio, que proteja a esta joven profesional dominicana que tuvo la valentía de hacer esta denuncia. Ella corre peligro, asumió un riesgo y requiere protección. Otro caso que le vamos a dar seguimiento, que le estamos dando seguimiento, es a la denuncia que hizo nuestro compañero Álvaro Camaño de un caso sobre el 911 que ocurrió en la pista de patinaje de Silverstone. Y Álvaro se quejaba del tiempo de respuesta, del 911, no 911, del 911, que si le pedían cédula antes de ofrecer los primeros auxilios, que si llegaron con una silla de ruedas en vez de con una camilla, que si finalmente la familia del accidentado prefirió utilizar un servicio privado para enviar a su familiar al centro médico. Y todo esto lo tratamos con Alicia Custals, excelente periodista, que está en el 911. Ella investigó, tiene el expediente completo y está en disposición de ofrecer la versión oficial del 911 para el Sol de la Mañana. Y sería importante que ella hablara, porque la verdad es que eso a mí me pareció escandaloso, muy extraño. Pero Helen, ya Alicia Costals está en el aire, ya me respondió, así que vamos a llamarla, por favor. Igual que hablamos con Álvaro, es muy valioso el aporte que hace Álvaro como un comunicador que mantiene una línea crítica, pero en su caso tiene mucha autoridad porque él estuvo, Julio, durante 10 años trabajando como voluntario, lo dijo en el programa que lo dejó cuando decidió formar familia. Entonces sabe cómo se manejan estos casos. Y según él, el personal del 911 no estaba capacitado. Yo valoro su opinión, valoro también la información oficial que nos pueda decir Alicia Custals, y hablamos con Álvaro para que también esté atento. Que se aparecieron con una sillita de rueda a mover a un paciente politraumatizado. Lo que era prácticamente, se aparecieron a matar a ese paciente, o a crearle una lesión permanente, si fue así. Decía también que le habían pedido la cédula antes de darle los primeros auxilios. Decía que fue necesario pedir un servicio privado para enviarlo al médico. Y él también hablaba del tiempo de respuesta, que el tiempo de respuesta fue muy largo, que tomaron mucho tiempo. Todo eso, porque todo está documentado en el 911. Yo creo que ya Helen tiene Alicia. Todo eso está documentado, entonces ya tenemos la versión oficial del 911. A las 7:42 tenemos a Alicia Custal, que es la vocera del 911. Buenos días, Alicia.
Buenos días, María Elena, Julio. Sí, gracias. Gracias por permitirme hacer algunas precisiones a un caso que ustedes se hicieron eco el pasado lunes de una emergencia que cubrió el 911. Se trata del señor Héctor Ramírez, de un accidente que hubo en una plaza en el Insangenaco, en una pista de patinaje. Sí. ¿Lo recuerdan? Sí. En la plaza Silverson Gallery. Perfecto. Sí. Esa emergencia la atendió el 911. En el comentario que se hizo, se dijo que el señor duró 1 hora y media ahí en la plaza, tirado en el suelo. Debo aclarar que las emergencias que cubre el 911, todas las llamadas son grabadas, se mantiene el archivo y que además los vehículos están monitoreados en tiempo real. O sea que se sabe dónde está cada unidad. Entonces, que eso les permite a ustedes tener un control del tiempo de respuesta en sus diferentes etapas. Siempre, en cada emergencia es posible tener esos datos. Esa llamada se generó a las 8:10 de la noche del domingo. La hizo el señor Joel Félix Alcántara, que era una persona que estaba ahí, también una persona que andaba disfrutando, que no era ni empleado de ahí ni nada. Entonces, la unidad salió la unidad a las 8:11, o sea, 1 minuto y algo después de la llamada. Salió la unidad C1M4 960. A las 8:17:26 llega a la plaza, o sea, 6 minutos después de haberse generado la llamada. 6 minutos y 11 segundos. El paramédico José Suriel atiende al paciente y le da los primeros auxilios. Y reporta que sospecha que el señor tiene un trauma lumbar a nivel de pelvis y una posible fractura. Se dice que querían trasladar al paciente en una silla de ruedas. Es bueno aclarar que las unidades del 911 no tienen silla de ruedas. Tienen una camilla de la que dicen los estándares internacionales que se puede trasladar un paciente, inclusive los politraumatizados. Okay. O sea que no hay silla de ruedas en las unidades del 911. ¿Y pudieron indagar si había una silla de ruedas en el lugar? ¿Quién la proporcionó? Sí, claro. Ahí en el lugar dicen que parece que del mismo centro una persona consiguió una silla de ruedas y estaba ahí, pero dice el paramédico del 911 que esa silla de ruedas ni siquiera llegó al lugar donde estaba el paciente, sino que estaba como intentaron entrarla y el mismo paramédico cuando iba a entrar le dijo que no lleven silla de ruedas, que eso no se utiliza, y no llegó al sitio donde estaba el paciente. La silla de ruedas nunca estuvo en el sitio donde estaba el paciente. Tal vez algunas personas pensaron que esa silla de ruedas, como llegó ahí el 911 y lo estaba atendiendo, que era parte del servicio del 911. Eso pudo haber sido. Es posible, es lo más probable, Julio, que esa haya sido la situación, que alguna persona al verla pensó que esa era parte del equipo del 911, pero realmente no. Las unidades del 911 no tienen silla de ruedas. Okay. Entonces, se duró un poco en lo que se atendió al paciente y se llevó a la clínica por varias razones, porque el señor tenía mucho dolor, era una persona con trauma y había que darle unos primeros auxilios y subirle en la camilla y atenderlo de forma delicada para no venir a agravar su situación, y el paramédico lo sabe. Pero además hubo otra situación, que es que el ascensor de la plaza estaba dañado. Entonces, había que la escalera, en una escalera que no es tan amplia, es difícil transportar una camilla de ese tipo. Entonces, en lo que indagaban y eso, sobre cómo era la manera más correcta, sin maltratar al paciente, de sacarlo, y en lo que le daban los primeros auxilios, pues realmente hubo un tiempo, pero no fue un tiempo
perdido, sino que se estaba atendiendo el paciente que tenía bastante dolor y se estaba buscando la manera de sacar el paciente sin maltratarlo, porque no había ascensor. Finalmente apareció un ascensor de carga que no era apropiado, pero finalmente pudieron sacarlo y lo sacó el 911. ¿Y quién lo lleva a la clínica, Alicia? Porque se había dicho que la familia había tenido que acudir a un servicio privado para trasladarlo a la clínica. Sí. El paramédico me dice que la señora, cuando vio el afán de que no había no había ascensor y que ese pequeño problema, le dijo al paramédico del 911 que tenía conexión o amigos con una compañía privada y que lo podían ayudar a sacar el paciente, y el paramédico le dijo que no se preocupe, que todo iba a ser solucionado, que era buscando la forma de sacarlo de la mejor manera posible, y ahí no intervino ninguna compañía privada. Bien. Y sí, ibas a continuar con algo. Sí, entonces, la unidad del 911 que se comentó ahí que se perdió tiempo pidiendo la cédula. No se pide la cédula al paciente antes de atenderlo. Después que se atiende el paciente, se llena un protocolo pidiendo número de cédula y todo. Eso no es imprescindible. O sea, se hace si se puede, pero no es una cosa que si tú no tienes tu cédula o no tienes el número de cédula, no te van a atender. Es verdad. Le piden su numeración de cédula después que están llevando el paciente y lo han atendido para llenar un reporte que el 911 le exige a las personas que cubren la unidad, pero no lo de las cédulas no es un requisito indispensable. Como ustedes saben, es bueno llenar una ficha, mantener a quien se atendió, buscarlo en el sistema, todo eso, porque es bueno tener los archivos, pero eso no es un requisito que se pierde tiempo pidiéndole la cédula antes de atender al paciente. Nunca se le pide cédula a un paciente antes de atenderlo. Otra cosa fue que en la hora y media que dice que se tuvo el paciente en el suelo, no es posible. ¿Por qué? Porque la llamada se generó a las 8:10. En la clínica recibieron el paciente a las 9 de la noche con reporte y firma del médico que lo recibió. O sea, que de poco menos de una hora se atendió la emergencia y se entregó el paciente en la clínica Abreu. Otra cosa, el paciente lo traslada, llama el paramédico, que es norma del 911 cuando atiende a un paciente, llamar al sitio donde lo va a llevar. ¿Por qué? Porque se generaron al principio algunos inconvenientes, que había un paciente malo, se llevaba al Moscoso Puello o a cualquier hospital, no había cama, entonces había que coger con el paciente para el otro sitio. Ya la unidad se comunica, la que está en el central, con el centro donde el paciente dice que tiene su médico, quiere ir, o al hospital que considere la persona que atiende la emergencia. Si es un hospital público, llama para cerciorarse de que hay espacio y de que lo están esperando para no perder el tiempo. El 911 llamó a la clínica Abreu, se comunicó con el médico de servicio, le explicó a quién llevaba y cómo lo llevaba. El médico el paciente dijo cuál era su médico y el 911 llamó a su médico. Su médico le dijo que lo iba a recibir el doctor Rivas, quien los recibió en la emergencia de la clínica Abreu, y que lo iba a atender el doctor Richard Dominó. Todo eso pasó y lo hizo el 911 con el paciente. Yo creo que es importantísimo estas aclaraciones, Alicia. Qué bueno que ustedes tienen todos esos datos precisos, que se ha aclarado lo de la cédula, tiempo de respuesta, el uso de la camilla preparada y el traslado a la clínica. Creo que Álvaro es un recurso muy valioso, sobre todo por su experiencia de 10 años como voluntario. Y te pregunto, ¿y no es posible invitar a Álvaro para que vea las instalaciones? No, ya yo lo invité, María Elena, porque yo me comuniqué con él inmediatamente, se generó el comentario y le hice algunas preguntas y le dije que sería
bueno que él nos visitara, que viera las instalaciones y que conociera realmente el 911, María Elena, porque mire, en el 911 es un recurso nuevo que tenemos los dominicanos, y yo pienso que, yo sé que en el comentario de Álvaro, quizás él estaba ahí, él también vio la silla de ruedas, vio el movimiento, quizás también vio que se dilataron, no creo que haya ninguna malintención, pero nosotros, la ciudadanía tiene que aprender a usar el 911 con responsabilidad, a cuidar ese recurso, a nutrirnos a nosotros de las fallas que podamos tener con un sentido crítico, sin agredir el sistema que es de todo y lo necesitamos todos, donde no hay distinción para atender las personas y que las estadísticas dicen que que la población lo aceptando y que estamos dando el servicio. Entonces, es importante, María Elena, que hagamos un uso consciente y responsable. Uno entiende también, Julio y María Elena, que la persona que tiene una emergencia se pone nerviosa, a veces da datos imprecisos, a veces se pone, le habla mal al que está ahí, pero uno entiende que es producto de que todo el que tiene una persona más lo que quiere es que la atiendan y que la atiendan rápido y salir del trance, y a veces no entiende que hay un proceso, que hay que cubrir, por ejemplo, métodos para atender a una persona que esté en esas condiciones que estaba ese señor, que no se puede levantar rápido, que hay que cubrir todas las cosas que dicen los estándares internacionales con que se atiende la emergencia, que es con esos protocolos con que trabaja el 911. La persona durante este tiempo, Alicia, ¿sabe si permaneció en la pista? Yo me imagino que la pista durante la emergencia se cerró, ¿no? Sí, según yo tengo entendido, todo se paralizó y permaneció ahí hasta que lo levantaron la gente del 911 y lo entregaron en la clínica Abreu al doctor Rivas con todos los protocolos y las palabras. O sea, lo que se dijo cuando se dijo que esa emergencia tuvo que atenderla un centro privado porque el 911 o no estaba en capacidad o no lo hizo bien, realmente eso no es cierto. Fue el 911 quien en todo momento, desde la llamada hasta que lo entregó al doctor Rivas en la clínica Abreu, atendió la emergencia. Bueno, pues muchas gracias, Alicia Custal, por todas estas precisiones que ha hecho el 911. Sí. Gracias. Les agradezco y buen día. Gracias, Alicia. Creo que importantísimo estas precisiones, importante también la denuncia de Álvaro Camaño, porque nos permitió aclarar esto. Ojalá que Álvaro pueda estar allá y nada, conozca cómo funciona el sistema, aporte al sistema, porque él tiene muchísima experiencia, y uno reconoce también que un sistema que no tiene ni un año funcionando, de seguro que tiene deficiencias y que aportamos si la denunciamos y estas son corregidas. Pero qué bueno que se aclararon estos aspectos. Ay, señores, Roberto Saladín está regado, está incómodo. ¿Y por qué? Porque en un artículo del periodista Juan Bolívar Díaz, donde se hablaba del gasto, del derroche en el servicio exterior y de los sueldos en dólares, en euros de cada diplomático, se incluyó a Roberto Saladín. Y dice Roberto le recuerda a Juan Bolívar y al periódico Hoy que desde el 2013 él no está, que él tenía como embajador representante ante la OEA, él tenía un salario de poco más de $23,000, pero que esto concluyó el 1 de agosto del 2013, o sea que estamos hablando hace más de un año. Pero además, Saladín llega a una conclusión, porque él dice, no entiendo por qué mencionan en esta lista gente que trabaja y no comprendo por qué no incluyen a personas que tienen altos salarios en el servicio exterior, pero no hacen ninguna labor. Y él saca una conclusión. Él dice que eso no fue un error, que parece como que hubo alguna intención. Dice, estoy consciente que mi defensa de la soberanía nacional y los más altos intereses de nuestro país frente a los haitianófilos y gobiernos extranjeros, así como organismos internacionales y ONGs que pretenden intervenir en los asuntos internos de la República Dominicana, me convierten en un blanco directo de esos sectores, buscando erosionar mi credibilidad pública. Yo no puedo afirmar esto, no tengo elementos para afirmarlo. Espero que no haya sido eso, pero definitivamente hubo un error.
y ojalá que en una... Hay cosas que lamentablemente no la entiende. Cuando tú le presentas a un país donde hay un salario mínimo, donde la mayor parte de la gente lo que gana no le cubre la canasta básica, tú le presentas este tipo de cosas, pues la gente se forma una opinión generalizada. Entonces el comunicador lo sabe eso, porque Juan Bolívar sabe muy bien, porque ha sido diplomático, que en las funciones en las que estaba Roberto Saladín, bueno, los ingresos que tenían eran ingresos regulares en función de eso, ni siquiera los óptimos. Y segundo lugar, que nunca ha sido una botella. Entonces, ¿por qué incluirlo en una mención porque todo el que aparece ahí... Inclusive que no está vigente, o sea... Que no está vigente. ¿Por qué? Cesó en agosto del año pasado. ¿Por qué incluirlo? Para hacer un daño innecesario, totalmente innecesario. Pero yo me resisto a pensar que haya sido adrede, aposta, como decía el chavo, sin querer, queriendo. Me resisto a pensar eso. Me llama también la atención, ustedes saben que el representante de Naciones Unidas en el país estuvo en los medios recientemente, el señor Lorenzo Jiménez de Luis, y ofreció varias declaraciones. Entonces, entre otras cosas dijo que la presencia de ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas en el país, tendrá cambios. Que luego de la salida de Vargas Llosa, se acordó que van a permanecer cerca de 10 meses en condiciones especiales y a partir de ahí no más. Y esto es muy interesante porque todos ustedes recuerdan cómo fue la presencia de Vargas Llosa y su manejo del tema y cómo se pretendió presentar a la República Dominicana a nivel internacional como un país que promovía apátridas. Y oigan qué interesante lo que él dice. Que en definitiva la presencia, lo voy a citar textualmente para que no se malinterprete nada, en definitiva la presencia de ACNUR es importante, útil y así lo han sabido comprender las autoridades dominicanas, de igual modo que ACNUR ha sabido entender que hay que cambiar un poco la manera en que se desenvolvía y se desempeñaba. Dice, aquí no hay apátrida, pero hay una situación de apátrida potencial en caso de que esos procesos no se lleven a cabo de una manera óptima y esa es la razón por la que todas las agencias, fondos, programas y entidades de la ONU estamos trabajando. Queremos ayudar a las autoridades dominicanas a evitar un problema muy serio. Yo creo que esto es un reconocimiento de un organismo internacional de que hubo errores o por lo menos el gobierno dominicano se lo hizo saber. Entonces, ese organismo, ACNUR, va a seguir en el país durante 10 años, pero con otro tipo de acción. Amaury Saibar.